Vamos a buscar en el libro de Marcos. Abre tu Biblia allí en el libro de Marcos. Oh, gracias, Señor. Vamos a leer en el capítulo 1 y en el versículo 12. La palabra de Dios dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Pon las manos en tu corazón y dile: Señor Jesús, muéstrame tu palabra para que yo pueda recibir todo lo que tu palabra desea para mí. En el nombre de Jesús, toma un momento y dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momento, por favor. Mientras yo me preparaba espiritualmente para venir en esta noche, el Señor habló algo a mi corazón. Él habló de la importancia que era la semilla correcta. Cada semilla en la Biblia produce de acuerdo a su propio género. ¿Cuántos pueden decir amén? Y si tú vas a recibir milagros en tu vida, si tú vas a caminar en lo sobrenatural, si tú vas a ver la mano de Dios, si vas a vivir un cristianismo auténtico, lleno de poder, lleno de unción, entonces tú necesitas el alimento correcto. Alguien debió decir amén. El libro de Marcos nos da un tipo de alimento muy interesante, porque el libro de Marcos es un libro que muestra a Jesús como el Todopoderoso. Es el evangelio más corto, pero es el evangelio donde se ven más acciones milagrosas. Hay 18 milagros en el libro de Marcos, de los cuales aproximadamente 13 de esos milagros son milagros de sanidad o liberación. Son milagros que no tienen que ver con los elementos, sino con los individuos. Y cada uno de esos milagros nos da una clave, nos da un factor, nos da un elemento principal. No, los milagros para que acontezcan, lo sobrenatural para que acontezca, hay muchos elementos. Sin embargo, cada uno de esos milagros te da un elemento esencial. Yo no sé tú, pero yo quiero vivir una vida sobrenatural. Yo quiero vivir una vida llena de milagros. Yo quiero ser como el pueblo de Israel, que se levantaba a recoger maná todos los días, que veía agua brotar de la roca, que el viento soplaba y se llenaba de codorniz todo el área. Yo quiero ver a Dios obrar en mi vida. Yo quiero vivir un cristianismo auténtico, un cristianismo real. Un cristianismo que deje que el mundo se dé cuenta que Jesús no está en una cruz, sino que Él murió, pero al tercer día resucitó. Y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si alguna vez Él sanó, Él sana hoy. Y si alguna vez Él libertó, Él liberta hoy. Y si alguna vez Él proveyó, Él provee hoy. My God, alguien de gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios dice claramente que Pablo le dijo a la iglesia de Corintios: yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que vine en demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté basada en la mente o en la filosofía de un hombre, sino en el poder de Dios. El problema que tenemos hoy en día es que hay iglesias y ministerios que están siendo levantados en la personalidad del hombre, cuando los ministerios tienen que ser levantados por el poder del Espíritu de Dios. Alguien debió decir amén. La gente quiere poder mirar tu vida y ver lo sobrenatural, ver el fuego de Dios, ver la luz de Dios sobre tus hijos, sobre tu hogar, sobre tu matrimonio, sobre tus negocios, sobre tu cuerpo. Alguien debió decir amén.
Hoy en día nosotros más que nunca tenemos que vivir un evangelio sobrenatural. Y es por eso que el Señor puso en mi corazón que yo hablara de esos elementos, de esos factores, de esas claves que desataron esos milagros tan poderosos en el libro de Marcos. Sí, el libro de Marcos no menciona ni genealogía, no menciona, no hace referencia a la ley y no habla mucho del Viejo Testamento, porque el libro de Marcos fue escrito para los romanos y los romanos no tienen interés en religión. Ellos no tenían interés en el judaísmo, ellos tenían interés en ver lo sobrenatural de Dios. De la misma manera, nosotros no tenemos tanto interés de genealogías y de doctrinas ocultas. Nosotros tenemos que vivir un evangelio donde no hablemos de un Jesús histórico, sino de un Jesús que vive hoy en nuestros hogares, que transforma a nuestros hijos, que sana nuestras enfermedades, que abre caminos, que toca nuestras vidas. Alguien debió decir amén aquí. Hoy en día hay un sinnúmero de maestros que hablan de acuerdo a sus propias concupiscencias y tendrán mucha doctrina y tienen mucha oratoria y mucho léxico, pero no tienen poder. Los fariseos habían inundado y habían tomado literalmente las riendas de la religión judía en los tiempos de Jesús. Y cuando llegó Jesús, no vino a adoctrinar a nadie, aunque habló doctrina. Él vino a demostrar que Dios era real, que Él era un Dios auténtico. Yo no sé si tú entiendes, pero el mundo allá afuera necesita ver un Dios real, un Dios que sana, salva, liberta, levanta. Ese es nuestro Jesús. Y por eso el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes esos factores, esas claves, esos elementos que se ven en cada uno de esos milagros obrados en el libro de Marcos, con el fin de que tú entiendas que hay muchas cosas que quizás están literalmente restringiendo el fluir de Dios en tu vida y que tú necesitas hacer otras para que el fluir de Dios sea desatado. Porque yo no sé si tú entiendes que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quienes cambiamos somos nosotros. Quienes cambian son las generaciones. Él sigue siendo el mismo Dios milagroso, poderoso y lleno de amor. Nosotros somos los que tenemos que aprender a caminar en sus preceptos, en sus principios, en su palabra. Porque sin importar quién eres o de dónde vienes, si tú pones en los principios de la palabra en operación, tú vas a ver el poder de Dios. Oh, eso vale un mejor gloria a Dios. Al primer elemento, y voy a ir a través de cada uno de esos milagros. El primer elemento que vemos, elemento milagroso, lo vemos en Marcos capítulo 1 versículo 21. Dice: y entraron en Capernaum en los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba, digan enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. Fíjense, Jesús no le habló al espíritu, el espíritu le habló a Jesús, porque la sola presencia de Jesús perturbó los espíritus inmundos. Y mira lo que dice aquí, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. En eso Jesús se voltea, echa fuera el demonio y el hombre queda libre. Un milagro absolutamente increíble. Escucha lo que te voy a decir. El elemento clave de ese milagro en el libro de Marcos capítulo 1 y versículo 21 es la palabra. El problema que tenemos hoy en día es que tenemos un montón de predicadores hablando tonterías, cosas que no tienen que ver en lo absoluto con la palabra de Dios. Cuando alguien se para, predica el evangelio, predica la palabra, la leche espiritual no adulterada, los milagros suceden. Aquí dice que ellos vieron una diferencia entre la doctrina de Jesús y la doctrina de los escribas y los fariseos.
Enséñame una iglesia que tiene sana doctrina. Enséñame una iglesia que predica la palabra de Dios. Enséñame una iglesia que no mezcla el evangelio con un montón de tonterías. Yo te voy a enseñar sanidades, milagros. Yo te voy a enseñar liberación. Yo te voy a enseñar al diablo torturado. Aleluya. Hoy en día encendemos la televisión y vemos los predicadores hablando más de política que de cualquier otra cosa. Cambiamos y vemos otros predicadores hablando más de dinero que cualquier vendedor. ¿Por qué? Porque hemos adulterado la palabra. Por eso dice la Biblia que la palabra debe ser la leche espiritual no adulterada. Esto quiere decir que hay gente que ha mezclado el evangelio, ha mezclado la palabra con elementos que no van dentro de la palabra. No sé si me están entendiendo. Y eso hace muy peligroso a esos maestros. Porque cuando el enemigo vino donde Eva, no vino a decirle Dios no existe. Vino a tergiversar y a cambiar, a doblar la imagen de Dios en su palabra. ¿Alguien me está escuchando? Tenemos que predicar la palabra. Tenemos que tomar la palabra tal y como es. Y cuando la palabra se predica en autoridad, creyéndola de corazón, el poder de Dios toma lugar. Alguien debió decir amén. ¿Alguien entiende eso? La Biblia habla de que algunos predican fábulas y no el evangelio. La Biblia habla de que hay montones de personas que predican de acuerdo a su propia concupiscencia. Otros predican hasta por envidia. Nosotros tenemos que mantener limpia y pura la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene el poder. ¿Alguien me escuchó? El poder de producir fe en el corazón del oyente. Cuando Jesús se levantó, comenzó a hablar la palabra con autoridad. No les voy a decir de dónde viene la palabra autoridad, de dónde viene el concepto de autoridad al predicar la palabra. El concepto de autoridad tiene que ver en cuanto el mensajero cree el mensaje. No sé si me entiende. Cuanto el mensajero cree el mensaje, eso es lo que te da autoridad. Eso es lo que te da la autoridad para predicar la palabra. Lo que tú crees, lo que crees de ese mensaje. Y cuando tú eres capaz de predicar algo que crees de todo corazón porque Dios lo ha dicho así, esto produce la fe en la audiencia que obtiene los milagros que Dios tiene para ellos. Alguien debió decir amén. Yo he estado en lugares donde la gente, donde el predicador comienza a hablar y de inmediato se me va el interés, porque nunca citan la palabra. Ahora quieren ser tan relevantes para sus tiempos que lo que parecen es simple y llanamente gente que está haciendo negocio desde el púlpito. Y el que predica el evangelio, el que está diciendo la palabra de Dios, a veces no tiene literalmente una buena imagen delante de la gente, porque queremos oír algo nuevo, queremos oír algo profundo. Hay gente que se ha metido tan profundo que no va a poder salir nunca. Hello. Hay gente que hoy en día, si Jesús se parara en un púlpito, no lo quisieran oír, porque Jesús usaba cosas simples para hablar verdades poderosas. Él usaba ovejitas, él usaba labradores, él usaba semillas, él usaba rastrillos, azadones, todo este tipo de cosas. Usaba trigo para ilustrar verdades poderosas. Nosotros tenemos que entender algo muy importante. Tenemos que volver a lo básico de la palabra de Dios. Obras de Jehová, de las maravillas que Dios hace, del poder de Dios. Tus hijos van a crecer creyendo que todo es posible para el que cree. Ellos van a saber que Dios no es una doctrina, es Dios soberano. Sana, salva, liberta y levanta. Aleluya. Eso es lo que necesitamos hoy. Palabra de Dios, una doctrina limpia. Alguien diga amén a esto. La segunda cosa, el segundo elemento que vemos en el libro de Marcos, este evangelio de Marcos es llamado el evangelio de la acción, porque está accionando todo el tiempo, está moviéndose. El Marcos describe cada milagro de una manera increíble, de una manera asombrosa. Él habla de los colores, habla de cómo Jesús tocó, de cómo Jesús levantó.
Es un evangelio destinado a aquellos que no están interesados en tanta doctrina. No que haya nada malo con doctrina, pero a veces nosotros nos basamos tanto en las cosas de las cosas de las escrituras que perdemos la esencia de ellas. No sé si me están entendiendo. Ustedes saben que yo una vez fui con un comentarista de cine a ver una película y fue lo peor que yo pude hacer. Porque el tipo estaba analizando las cámaras, analizando los shots, analizando esto, cuando yo todo lo que quería hacer era reírme. Y eso es lo que pasa con mucha gente cuando abre las escrituras. Está buscando tantas cosas profundas que no descubre lo que Dios quiere decir. ¿Alguien está entendiendo eso? La profundidad de Dios está en su simpleza. Hello. Porque un Dios todo sabio, un Dios maravilloso ha decidido revelarse a criaturas que no son tan sabias ni tan maravillosas. Entonces tenemos que aprender a abrir nuestros corazones y a recibir la palabra. La segunda cosa que vemos está en Marcos capítulo 1 versículo 29. Es el segundo milagro que vemos allí. Marcos capítulo 1 versículo 29 dice, o la segunda gama de milagros físicos al individuo. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Y oye bien lo que dice la palabra de Dios. Dale un codazo al que está a tu lado y dile, presta atención. Y ella les servía. Yo creo que el elemento clave de ese milagro es el propósito que Dios tenía con esta mujer. Yo no sé si tú me entiendes, pero aquí Jesús tenía una necesidad y quería que esa mujer se levantara a servirle. Y por cuanto él detectó que en su corazón estaba el servirle a él, él la levanta, le quita la fiebre y ella comienza a trabajar para él. Déjame decirte una cosa, enséñame un cristiano que esté dispuesto a usar su salud, a usar sus energías, a usar sus recursos, a usar su casa, a usar su negocio, a usar su familia para el reino de los cielos. Y yo te enseño un cristiano lleno del poder de Dios. Aleluya, aleluya. Lo que Dios te lo da para edificar su reino, no tu reino. Hola, soy el pastor Rudy Gracia. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus corazones a través de esta palabra de Dios. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y de compartir este video con los demás para que así ellos también puedan recibir la bendición de la palabra de Dios. Dios te bendiga.